Nuevamente bienvenidos a este contenido donde vamos a conocer las partes físicas de un computador. Como pueden observar, hay computadoras de diferentes tamaños, de diferentes capacidades para diferentes tareas. He iniciado mostrando las partes físicas internas de los dispositivos en una computadora por la razón de que a veces la gente no tiene claro qué es lo que hay dentro y a veces uno se refiere a que el disco duro que guarda la información en el disco local C o que el procesador es muy lento o que necesita más capacidad de memoria RAM. Bueno, voy a detallar cada uno de los dispositivos en este video. Motherboard o tarjeta madre. Aquí es donde se conectan todos los dispositivos. Podemos ver que tiene conectado ahora mismo la memoria RAM, que vamos a detallar todo estos dispositivos. También en el apartado de ensamble van a conocer a mayor profundidad todo esto. Tenemos el disipador de calor y debajo está el procesador. Por aquí podemos ver los puertos. Puerto VGA, puertos USB, RJ45, audio micrófono. Este es un DisplayPort, otro DisplayPort. Esto es PS2 que ya no se usa actualmente. Váyanse con la idea de que aquí es donde se conectan todos los dispositivos. Dispositivos de almacenamiento. Estos son componentes electrónicos que permiten guardar y recuperar información. Quizás ya ustedes han escuchado el término disco duro. Bueno, este es el disco duro. También este es un disco duro, pero más pequeño, es de laptop. Aquí es donde se guarda toda la información. Pero ¿qué sucede? Que el disco duro requiere de un esfuerzo mecánico ya que tiene un plato giratorio y un cabezal que va analizando sectores por sectores para buscar la información solicitada. Luego surgió el SSD tradicional, el cual nos brinda más velocidad, consume menos energía, genera menos calor y aguanta más temperatura. Y además de eso que es bastante liviano comparándolo con un disco duro incluso de laptop. Ya este dispositivo no requiere de un esfuerzo mecánico porque está construido a base de memoria flash. Luego, como reemplazo del SSD tradicional, surgió el M2, que es un tipo de SSD PCI Express NVMe y pueden superar la velocidad de escritura y lectura de este hasta 15 o 20 veces mayor. Pero no lo vayan a confundir con este otro que está por aquí, con este, que a simple vista quizás en tamaño sean iguales, pero la principal diferencia la podemos encontrar en la muesca que tienen. Miren aquí. Este solo tiene una muesca, que este es el que tiene más velocidad, más moderno, PCI Express. Este es SATA y es de 2 muescas. Entiendan que sin uno de estos componentes su computador no va a funcionar, ya que ahí es donde se guarda el sistema operativo, sea cualquiera que tenga su computador. Ese documento que usted hizo en Word, ahí es donde se va a guardar. Esa película que usted descargó, ahí es donde se va a guardar. Ese archivo de audio, esa imagen, ahí es donde se va a guardar. Una computadora sin un dispositivo de almacenamiento interno donde alojar el sistema operativo y todos los archivos es totalmente inútil. No le va a presentar ninguna interfaz gráfica. Lo único que le va a presentar es la BIOS, que luego vamos a conocer qué es la BIOS. El procesador es el cerebro de la computadora. Se llama CPU porque es la unidad central de procesamiento. Las principales funciones de un procesador son ejecutar instrucciones, realizar cálculos, controlar el flujo de datos y administrar el tiempo, entre otras. Sin esto, su computadora será totalmente inútil. La memoria RAM, que significa memoria de acceso aleatorio, es la memoria a corto plazo de un computador. Se utiliza para almacenar, pero escuchen, temporalmente los datos e instrucciones que los programas y el sistema operativo necesitan para funcionar en ese momento. No confundan esto con un dispositivo de almacenamiento, aunque sí es una memoria, pero es volátil. Significa
que solo se va a utilizar mientras un programa necesite ese uso. Por ejemplo, usted abrió un programa de edición de video o cualquier otro programa, va a ocupar una cantidad de esa memoria RAM, pero seguido usted cierre ese programa, esa memoria va a eliminar los archivos que tenía de ese programa. Mientras más capacidad de memoria RAM tenga en su computadora, más tareas simultáneamente puedes realizar. Existen en distintas capacidades, distintas versiones. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí ahora mismo es DDR3, hay DDR4, DDR5, pero luego voy a seguir hablando de esto. Existen también dispositivos de almacenamiento extraíble. Son aquellos que se conectan normalmente por un puerto USB y hay otro tipo de PC que traen ranura para tarjeta SD y para micro SD. Son extraíbles porque lo puede extraer sin tener que destapar la computadora, acceder al interior. Además, su velocidad de transferencia de datos, escritura y lectura suele ser inferior a la velocidad del dispositivo de almacenamiento que trae interno la computadora, llámese disco duro, disco de estado sólido, M.2. Vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente video vamos a hablar de hardware y software y además vamos a poder ver desde el sistema operativo todos estos dispositivos que le acabo de mostrar. Recuerda dejar tu me gusta, cualquier pregunta la dejan aquí en los comentarios que seguido tenga tiempo estaré respondiendo.